Bien, en este ejercicio que vamos a resolver sobre el tema de embragues, frenos, coples y volantes de inercia, nos dice el problema: el tope de puerta que se presenta en la figura 6-12A, que el tope de puerta es justamente este que vemos en pantalla, tiene unas dimensiones donde la variable A tiene un valor de 4 pulgadas, B tiene un valor de 2 pulgadas, C tiene un valor de 1.6, W1 tiene el valor de 1 pulgada y W2 0,75 pulgadas, donde W2 es la profundidad de la almohadilla hacia el plano de la página, que es la imagen que estábamos viendo ahí. Entonces nos dice lo siguiente: A, para un movimiento relativo hacia la izquierda del piso, una fuerza de accionamiento F de 10 libras, fuerza y un coeficiente de fricción de 0.4, utilice una distribución de presión uniforme promedio, encuentre Rx, Ry, la presión promedio y la presión máxima PA. Para lo cual, ya en la clase de teoría analizamos cuáles eran justamente estos valores. Entonces, recordemos que el valor de Rx va a ser igual a el coeficiente de fricción por la presión promedio por W1 por W2. En este caso, esto va a ser igual a 0,4 por 1 por 0,75, que es W2, por la presión promedio. Eso nos da como resultado que Rx es una variable que de momento depende de la presión promedio. Seguido a eso, tenemos que Ry es igual a la fuerza menos la presión promedio por W1, W2. Esto es igual, por tanto, si ahora cambiamos en variables, sería la fuerza, que es de 10, menos la presión promedio por 1, que es W1, por 0,75. Esto nos queda entonces que Ry es igual a 10 menos 0,75 promedio, por la presión promedio. Muy bien. Ahora, la fuerza, nosotros sabemos que la fuerza es igual, y aquí vamos a hacer un poco de zoom, a W2 entre B por la integral de 0 a 1, en este caso, de la presión promedio por C más U de du, más A por la fricción, por el coeficiente de fricción, por la integral de 0 a 1 de la presión promedio, dependiendo de du. ¿Okay? Recordemos, estas son las ecuaciones que utilizamos o que vimos en el video de teoría y de dónde partí. Entonces, vean que a partir de acá, lo que nos queda es resolver esta ecuación. Vamos a sacar de las integrales lo que no dependa de u,
Y esto nos quedaría que W2 entre B es igual a la integral de, perdón, de la primera integral vamos a sacar el P promedio por C, que vean que no depende de U, y eso multiplica por la integral, ahora sí, de 0 a 1 de, en este caso, bueno, esto quedaría por d de U, porque vean que es una integral sumada, más ahora la P promedio por la integral de 0 a 1 de U de du, más A por F por la presión promedio por la integral de 0 a 1 de du. Y vean que estas integrales son sencillas, son integrales de formulario. Por lo tanto, como ya las conocemos, sabemos que W2 entre B por podríamos sacar inclusive aquí la presión promedio, porque la comparten todos, por C más 0,5 más A por F. Intercambiamos valores y al multiplicarlo y aplicar todas los parámetros que hay que poner, nos queda que es 1,3875 por la presión promedio. ¿Ok? ¿Para qué es que estamos entonces haciendo todo este proceso? Bueno, todo este proceso lo estamos haciendo porque gracias a la fuerza, entonces, vean que yo con la fuerza sí conozco que es una fuerza de 10 librafuerzas, de acuerdo a lo que me decía el enunciado. Por eso, a partir de ahí yo puedo calcular que la presión promedio va a ser igual a la fuerza entre 1,3875, lo cual, esto es decir que es 10 entre 1,3875, que es igual a 7,207 PSI. Importante utilizar siempre las correctas unidades en el desarrollo de todo el ejercicio. Por tanto, como ya conocemos cuánto es el valor de P promedio, podemos entonces aplicar las dos ecuaciones que ya vimos para Rx y Ry, y por lo tanto tendríamos que Rx es igual a 0,3 por 7,207, que nos da que es 2,162 libra-fuerza, y la reacción en Y va a ser igual a 10 menos 0,75 por 7,207, que esto es igual a 4,595 libra-fuerza. ¿Ok? Ahora, ¿qué me falta calcular? Nos pedían la presión máxima. Entonces, recordemos que la fuerza normal N sobre la almohadilla estaba dada por que es la fuerza menos la reacción en Y. Eso entonces, si nosotros calculamos ese valor, nos va a dar que la fuerza menos la reacción en Y es igual a 10 menos 4,595, que es igual a 5,405 libra-fuerza. Hacia arriba, eso es muy importante. Y la línea de acción pasa a través del centro de presión que se encuentra en el centro de la almohadilla. Y por tanto, entonces, la fuerza de fricción resultante, recuerden que también era algo que vimos ayer, es F por N, sería igual a 0,4 por 5,405, que es igual a 2,162 libra-fuerza
dirigidos hacia la izquierda. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es la comprobación de los momentos respecto de A, que era parte de lo que hicimos en el video de la teoría, que es la sumatoria de los momentos en A va a ser igual a FB menos la fuerza de fricción por la normal por A menos N por W1 medios, que es donde estaría el centro, más C. Perdón, aquí no me equivoqué, el paréntesis no va aquí, el paréntesis va aquí. Ok, y eso lo vamos a igualar en nuestro caso a 0 porque lo que queremos es que no haya movimiento. Por tanto, esto queda que es 10 por 2 menos 0,4 por 5,405 por 4 menos 5,405 por 1 medio más 1,6 y esto igualado a 0. Por tanto, si esto se cumple, que efectivamente se cumple, lo que quiere decir es que la presión máxima PA va a ser igual entonces a la presión promedio para este caso, 7,2075 PSI. Y con eso entonces podemos obtener nuestro valor de presión máxima. Ahora, esto es en el caso donde el movimiento relativo es hacia la izquierda. Ahora, ¿qué pasa si el movimiento relativo es hacia la derecha del piso? Es decir, es opuesta la dirección. Bueno, para este caso, en donde es opuesta, vamos a encontrar entonces algunas diferencias. La primera es que la reacción en X va a ser opuesta. Por lo tanto, va a ser menos la fricción por la presión promedio por W1 por W2, que esto al final del día me da menos 0,3 por la presión promedio. Ojo, todo esto ya, estas fórmulas ya están calculadas. Ya sabemos de dónde se derivan, como lo vimos en el video de teoría. Por tanto, ahora lo que estamos haciendo es aplicando y nada más teniendo que observar para dónde es el movimiento para saber si se frena de forma automática o no. La reacción en RY va a ser igual, en este caso es F menos la presión promedio. ¿Por qué en X cambia? Porque ven que el sentido de giro lo cambiamos, o sea, el sentido del movimiento, antes íbamos a la izquierda, ahora a la derecha, por eso cambia, pero en Y no cambia porque no estamos cambiando la forma o la dirección en Y, que eso es muy importante. Entonces esto nos va a quedar que es 10 menos 0,75 por la presión promedio. Perdón. Voy a escribir esto para que quede bien. La presión promedio. Y finalmente, entonces, ahora vamos a calcular para F, ¿verdad? Nuevamente, vamos a aplicar la fórmula que teníamos, que en este caso particular la fórmula que estamos utilizando va a ser la misma, es la misma ecuación, con la diferencia de que, vamos a ver, sí, va a dar ligeramente diferente por los valores que vamos a tener que poner. Entonces, ¿qué es el principal cambio? Vamos a devolvernos. Vamos a tener que aplicar esta misma ecuación, que es W2 por B por la integral de 0 a 1 de la presión promedio por C más U de du más A por F por la integral de 0 a 1 de la presión promedio de du, con lo cual la forma en que calculemos la integral también va a ser lo mismo. Lo que va a variar es los parámetros que vamos a estar poniendo acá. Eso es lo que va a variar. Entonces, tomamos a partir de esa ecuación, cambiamos los valores para este problema y esto nos va a quedar que entonces
la fuerza es igual a 0,1875 por la presión promedio. ¿Por qué cambia? Por la dirección en que tenemos que analizar nuestro problema. Y eso entonces son los valores que nos modifican. Por lo tanto, si yo ahora entonces despejo la presión promedio, va a ser igual a decir que la fuerza, que son 10, entre 0,1875 y esto nos da que son 53,33 PSI. Que vamos a ver, por el sentido del movimiento, es lógico que este movimiento sea mayor, porque estamos yendo en contra de la rotación que va a tener nuestro sistema. Por eso es que en este caso es mejor. Ahora, entonces con esto podemos obtener Rx, aplicándolo en la ecuación anterior, que nos va a dar que es menos 16 libra fuerza, y RY, que nos va a dar que es menos 30 libra fuerza, que también tiene sentido que estos valores sean al revés. ¿Por qué? Porque estamos ahora yendo a favor, y el que no lo ha visto, en el caso anterior nos estábamos moviendo a la izquierda y ahora a la derecha, por lo tanto ocupamos de una mayor fuerza para que esto pueda funcionar adecuadamente con esa presión. Muy bien, entonces la fuerza normal sobre la almohadilla, en este caso, va a ser sumar los 10 que teníamos más las 30 libras que estamos o que se está agregando de la reacción en Y, por lo tanto son 40 libras hacia arriba. Y la fuerza cortante de fricción va a ser entonces 0.4 por 40, lo cual nos da que son 16 libras fuerza a la derecha. Si verificamos con los momentos, vamos a comprobar que efectivamente es 0. Y entonces, esto nos da que hay un cambio en la presión promedio en el inciso A hasta 53 PSI. Y también que las direcciones de las fuerzas han cambiado y por lo tanto la presión máxima PA va a ser la misma que la presión promedio y que entonces ahora ya no va a ser de 7.207, sino que va a ser una presión de 53 PSI. ¿Qué quiere decir esto? Que el sentido de giro lo que me afectó fue en el valor de la presión, pero no así en lo que ya habíamos analizado para el inciso anterior. Y esto nos lleva a que si nosotros o nos piden ahora que hagamos un modelo de la presión normal, que será el aplastamiento de la almohadilla, como si estuviera compuesta por muchos resortes pequeños de espirales helicoidales. Para ello después vamos a encontrar Rx, Ry, la presión promedio, la presión máxima para un movimiento relativo hacia la izquierda del piso con las otras condiciones iguales a las del inciso A. Y si nosotros y luego el otro es para un movimiento relativo hacia la derecha. El tope es un freno autoenergizante. Entonces, para calcular la deformación de las almohadillas de la manera en que se explica, es decir, de que sea con resortes, es que si nosotros decimos que si el tope de la puerta llega a girar un delta de zeta, o sea, un ángulo en dirección opuesta a las manecillas del reloj, los extremos derecho e izquierdo de la almohadilla se deformarán siempre hacia abajo y por lo tanto la distancia de cada uno de los extremos, o sea, en este caso, la distancia que hay de aquí a aquí y la distancia que hay de aquí a aquí, que vamos a llamar una Y1 y otra Y2, por la semejanza de triángulos que se forman, nosotros vamos a poder entonces determinar que Y1 entre el R1 por el delta de zeta va a ser igual a C por R1, perdón, R1 minúsculo. R1 minúsculo. Y también vamos a poder determinar que Y2 entre R2
por el delta de zeta va a ser igual a C más W1 entre R2. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vean que se forman dos triángulos aquí. Un triángulo es este grandote y otro triángulo es el que voy a marcar en color azul. Entonces, con esos triángulos semejantes es que podemos llegar a estas dos ecuaciones. Y con estas dos ecuaciones, entonces, podemos despejar tanto Y1 como Y2. Y esto quiere decir entonces que Y es directamente proporcional a la distancia horizontal desde el punto de pivote. Entonces, si nosotros sabemos esto, podemos concluir que entonces Y va a ser igual a un C1 por la distancia V, donde C1 va a ser una constante, que esa constante que vamos a tener nosotros va a ser la distancia, suponiendo que la presión es directamente proporcional a la deformación. Entonces, la presión va a depender de esa V que estamos definiendo, o sea, de la posición V. Vamos a definir que V es la distancia que desde donde inicia Y1 hasta donde termina Y2. Entonces, ese V va a ser ese desplazamiento, por lo tanto, la presión va a depender de ese V y por lo tanto vamos a tener esa constante, una constante C2, multiplicada por esa distancia. Entonces, si yo lo quisiera definir en términos de U, la presión que nosotros vamos a tener va a ser que la presión de U es igual a C2 multiplicado por C más U, que es traduciéndola a lo que nosotros tenemos en nuestras medidas, que son C y U, y no tanto el V. Por tanto, esto también es lo mismo decir que es C2 por 1,6 más U. Entonces, ya teniéndolo claro cuál va a ser la presión dependiendo de U, entonces ahora podemos calcular cuál va a ser la fuerza. Entonces, para calcular la fuerza F, nosotros sabemos que es, y ya lo tenemos por aquí calculado, que de hecho lo vamos a aprovechar. Tenemos calculado que es esto. Vamos a copiarlo y vamos a pegar, ¿verdad? Entonces, ya teniendo claro cuánto es lo que vale mis diferentes valores, mis diferentes integrales, en este caso sabemos que W1 es 1, se sigue manteniendo, sabemos que F son 10 libras y sabiendo que P, en lugar de ser P promedio, que eso fue el detallazo que tengo por aquí, que ya no puede salir. Vamos a copiar la otra mejor porque esta no me sirve. Vamos a copiar esta que todavía están los P's dentro. Cualquiera de las dos en realidad. La diferencia es que ya la P promedio no puede salir de la integral. Vamos a ver. Copiamos por acá. Epa. Copiamos toda esta integral. Y esta, lo único que tenemos que tener claro es que ya no estamos trabajando con una P promedio, sino que estamos trabajando con una P que depende de U. Por lo tanto, ya ahora no puede salir de la ecuación como lo hacía antes. Entonces, ahora sí, cambiamos esos valores y vamos a poder entonces calcular el valor de, o lo vamos a poder dejar en términos de C2. Por lo tanto, si cambiamos los valores y resolvemos, vamos a quedarnos con que es 2,2
945 C2, que C2 es una constante. Entonces, como yo sé que F es igual a 10, de acuerdo a lo que me dice el enunciado, entonces puedo despejar este C2 y yo sé que va a ser 10 entre 2,945. Por lo tanto, C2 es 3,396 PSI entre pulgada. Y entonces, sabiendo esto, yo puedo saber que entonces mi PU, de acuerdo a lo que dije anteriormente, va a ser igual a 3,396 por 1,6 más U. ¿Ok? Y por tanto, entonces ahora, si yo quisiera averiguar cuál es la presión promedio, entonces lo que tendría que hacer es calcular la integral desde 0 hasta W1 de PU de DU. Y eso entonces me va a arrojar cuánto es la presión promedio. Pero lo que hicimos acá fue modelar esa fuerza que estábamos teniendo. Ahora bien, para calcular, porque el ejercicio nos pide que calculemos la presión promedio, Rx, Ry y la presión máxima. Entonces la presión promedio va a ser igual a 1 entre W1 por la integral de 0 a W1 de P, que depende de U, de du. Esto me deja que es 1 entre 1 por la integral de 0 a 1 de 3,396 por 1,6 más U de du. Si resolvemos esa integral, me queda que la presión promedio es igual a 7,137 PSI. Y entonces ya tenemos la primera respuesta. Ahora, ¿dónde se va a ubicar la presión máxima? Bueno, si recordamos o de acuerdo a lo que estamos haciendo, nosotros estamos modelando esta fuerza como si fuera así, de acuerdo a lo que nosotros definimos por las dimensiones y los brazos de palanca. Por tanto, si estamos definiéndola así, sabremos que donde U sea igual a 1 pulgada es donde va a ser mayor, porque es donde tenemos el mayor brazo de palanca, sabiendo el sentido de giro, que dijimos que en este caso el giro o el movimiento, perdón, es relativo hacia la izquierda. Por tanto, para calcular la presión, el PA va a ser resolver la ecuación de 3,396 por 1,6 más 1. Esto es igual a 8,83 PSI. En el caso de Rx y Ry, va a ser aplicar las ecuaciones que ya teníamos anteriormente con la presión promedio, que son 7,131 PSI, PSI, y eso nos va a dar que entonces es 0,3 por la presión promedio, que esto es igual a 2,139 libra fuerza. Y Ry, que va a ser igual a 10 menos 0,75 por la presión promedio, que va a ser igual a 4,652 libra fuerza. Y con eso entonces obtenemos los resultados o las respuestas de lo que andábamos buscando. Ahora bien, si nos tocara evaluar, si nosotros queremos entender de dónde es que surge todo esto, surge del análisis que se hizo en la parte de teoría, donde sabemos cómo es que se resuelven este tipo de ejercicios. Si nos tocara resolver algún otro ejercicio que implica este tipo de fricción, recordemos que lo que va a modificarse es
la geometría que tenga nuestro sistema. Con esto terminamos este ejemplo para el tema de embragues, frenos, coples y volantes de inercia.